Hola, espero que se encuentren bien. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de la cavidad nasal, vamos a hacer una descripción más detallada de la cavidad nasal de los equinos y después vamos a ver algunas consideraciones a tener en cuenta en otras especies. La cavidad nasal corresponde a la primera parte del aparato respiratorio. En su función netamente respiratoria, el aire ingresa a través de los hollares, pasa por la cavidad nasal, llega a las coanas, desde las coanas ingresa a la faringe para después continuar en la laringe, la tráquea y finalmente llegar a los pulmones. Por esto, como la primera parte corresponde a la entrada, vamos a comenzar hablando de los hollares. En el caso de los equinos, los hollares se encuentran ubicados en un plano nasal, el cual presenta menos cantidad de pelos de cobertura, pero aparecen pelos más largos, los cuales corresponden a las vibrisas y que tienen terminales nerviosas más importantes, de hecho son terminales táctiles. En cuanto a su forma, los hollares en estado de reposo se encuentran con una forma de coma, mientras que durante el ejercicio cambian su conformación para ser más bien redondeados. Y esto se debe a que la parte lateral del hollar de los equinos es dilatable y no tiene base cartilaginosa. Debido a que no hay esqueleto cartilaginoso en la parte lateral, en el caso de los equinos se forma un divertículo de piel ubicado dorso lateralmente del hollar que se denomina falsa nariz o falso hollar. Recordemos que la parte lateral de la nariz en los caballos aparecía una escotadura nasoincisiva bien profunda, lo que permite que la piel se forme este divertículo. Es importante tener en cuenta la presencia de esta falsa nariz o falso hollar, ya que sabemos que por la comisura dorsolateral no se va a ingresar a la cavidad nasal. El esqueleto del hollar, en el caso de los equinos, está formado principalmente por los cartílagos alares. Para describir un poco toda la parte cartilaginosa del hollar, tenemos que recordar que el septum nasal tiene dos prolongaciones hacia dorsal y hacia ventral, denominada la dorsal, cartílago nasal lateral dorsal, y la ventral, que se prolonga en el piso de la cavidad nasal, se denomina cartílago nasal lateral ventral. Tanto la prolongación nasal lateral dorsal como la ventral son muy cortas en el equino y no llegan a cubrir las partes laterales de la nariz. El esqueleto del hollar está entonces formado por estos cartílagos que se denominan cartílagos alares. Los cartílagos alares se describen formados por una lámina dorsal y un cuerno que se prolonga medial y ventralmente, los cuales son palpables en el animal vivo. Ya entrando en la cavidad nasal, sabemos que ésta se encuentra dividida completamente en todos los animales macrosmáticos en dos partes, una derecha y otra izquierda, por el septum nasal. Ese septum nasal está formado caudalmente por hueso, el cual corresponde a la lámina perpendicular del hueso etmoides y al vómer, y rostralmente se prolonga por un cartílago hialino que entre todo o en conjunto con la parte ósea estarían formando todo este septum nasal. La cavidad nasal a su vez está cerrada en su mayor parte por huesos. Estos huesos corresponden al techo, que va a estar formado por el hueso frontal y el hueso nasal, las paredes laterales de la cavidad nasal, que corresponden al hueso maxilar, al hueso incisivo y la porción perpendicular del hueso palatino. El piso de la cavidad nasal está formado por la parte dorsal del paladar duro. Y recordemos que este paladar duro se formaba por la apófisis palatina del hueso incisivo, la apófisis palatina del hueso maxilar y la porción horizontal del hueso palatino. La parte más caudal de la cavidad nasal está formada por el hueso etmoides,
el cual separa la cavidad nasal de la cavidad craneana. Este hueso etmoides tiene esa porción perpendicular que iba a formar parte ósea del septum nasal, la lámina cribiforme y el laberinto etmoidal. A partir de ese laberinto etmoidal se van a formar por los etmoturbinados algunos de los cornetes nasales. El cornete nasal dorsal se prolonga rostralmente y se ubica en dorsal de la cavidad nasal, y el cornete nasal medio, ambos originados de los etmoturbinados del etmoide. El otro cornete que aparece dentro de la cavidad nasal va a ser el cornete nasal ventral, el cual está formado por una lámina ósea delgada que se desprende del hueso maxilar. Recordemos que estos cornetes están formados por láminas óseas que obviamente después están cubiertas por mucosa. Las partes que presentan tanto el cornete nasal dorsal como el cornete nasal ventral son importantes a tener en cuenta. La porción caudal de ambos cornetes, el dorsal y el ventral, está formado por una cavidad, es decir, que se forman senos dentro de esos cornetes. La parte rostral corresponde a la porción enrollada o convoluta, donde las láminas óseas se enrollan sobre sí mismas. A diferencia de los anteriores, el cornete nasal medio no tiene una porción convoluta, sino que solamente está formado por un seno o cavidad, que corresponde, al igual que el resto, a las senos etmoidales. Estas láminas óseas que forman los cornetes están cubiertas por mucosa. Y esa mucosa estaría terminando de formar lo que corresponde al cornete nasal dorsal, el cual se prolonga rostralmente para formar el pliegue recto, el cornete nasal medio y el cornete nasal ventral, cuya mucosa se prolonga rostralmente para formar el pliegue alar y el pliegue basal. La mucosa que cubre a la cavidad nasal la podemos ver dividida en tres partes morfofuncionales diferentes. Por un lado, en la parte más rostral nos vamos a encontrar con una región que se denomina vestíbulo, que se extiende desde el hollar y unos centímetros hacia caudal o hacia la cavidad nasal. Este vestíbulo corresponde a la parte de transición entre lo que es la piel de cobertura y la mucosa que está cubriendo la cavidad nasal. Aparece un epitelio, que es un epitelio estratificado no queratinizado, y en ese vestíbulo es importante recordar que aparece el orificio de desembocadura del conducto nasolagrimal, ubicado en el piso del vestíbulo. Ya dentro de la cavidad nasal nos vamos a encontrar que la mayor parte está tapizada por una mucosa respiratoria. Esta mucosa respiratoria tiene un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado con células caliciformes, las cuales son las que producen el moco que permite que las pequeñas partículas se adhieran a la mucosa e impidan el paso hacia las partes más bajas del aparato respiratorio. En la parte dorsocaudal de la cavidad nasal, la mucosa está tapizada por un epitelio olfatorio, el cual contiene las terminales nerviosas del sentido del olfato, y que desde el cual se van a prolongar los filetes nerviosos dentro de la cavidad craneana, atravesando la lámina cribiforme, para llegar al bulbo olfatorio. Por la conformación que tienen los cornetes nasales, van a quedar espacios entre estos cornetes y las paredes de la cavidad nasal. Y es a través de estos espacios donde el aire va a circular y va a tener una dirección bastante específica para impactar en las distintas mucosas que aparecen dentro de la cavidad. El más dorsal de estos meatos se denomina meato nasal dorsal y está ubicado entre el techo de la cavidad nasal y el cornete nasal dorsal. El aire que ingresa por este meato nasal dorsal impacta en la mucosa olfatoria ubicada dorsocaudalmente de la cavidad nasal. Es decir, que va a conformar parte del estímulo
que activará el sentido del olfato. El otro meato es el meato nasal medio, ubicado entre el cornete nasal dorsal y el cornete nasal ventral. El aire que circula por este meato nasal va a ingresar en un orificio ubicado en la parte más caudal del meato nasal medio, que se denomina orificio nasomaxilar. Ese orificio corresponde a la entrada hacia el seno maxilar, el seno paranasal maxilar, que permite la circulación de aire. Y desde este seno maxilar se va a distribuir hacia los otros senos paranasales. Recordemos un poco de estos senos paranasales. Los senos paranasales eran la división de láminas óseas que formaban cavidades dentro de los huesos de la cabeza. Uno de los que teníamos era el seno frontal, que es una cavidad que corresponde al hueso frontal. Por otro lado, teníamos el seno maxilar, que en el caso del equino se encuentra dividido parcialmente en dos porciones, una parte rostral y una parte caudal, y que en animales jóvenes se encuentra casi completamente ocupada por las raíces de los molares. Por último, tenemos el seno esfenopalatino, que corresponde a los huesos tanto palatino como esfenoides. En las siguientes fotos podemos ver también en un preparado el seno maxilar, su parte rostral y su parte caudal, el seno frontal. Estos senos paranasales están cubiertos por una mucosa y dentro de ellos circula el aire. Ahora, ¿cómo llega el aire a estos senos paranasales? En principio, a través de esa abertura ubicada en el meato nasal medio, que llamábamos orificio nasomaxilar, ingresa el aire desde la cavidad nasal hacia el seno maxilar. Desde el seno maxilar, el aire se distribuye hacia el seno esfenopalatino y a través de una abertura denominada frontomaxilar, el aire ingresa dentro del seno frontal. El seno frontal, a su vez, tiene una amplia comunicación con el seno del cornete nasal dorsal, el cual se denomina abertura frontoconchal y que ingresa a la cavidad del cornete nasal dorsal. A su vez, el seno del cornete nasal ventral también circula el aire desde el seno maxilar a través de una abertura que se llama concho maxilar. El otro meato es el meato nasal ventral. Este meato nasal ventral se encuentra ubicado entre el cornete nasal ventral y el piso de la cavidad nasal. A través del meato nasal ventral, el aire se dirige hacia la faringe, atravesando las coanas, para después continuar su circulación hasta las partes inferiores del aparato respiratorio. Es decir, que podríamos decir que este es el meato verdaderamente respiratorio. Por último, aparece un meato nasal común que se encuentra entre el tabique nasal y los cornetes nasales y que estaría de alguna manera comunicando los otros meatos. La inervación y la irrigación de la cavidad nasal está dada. En principio, consideremos que toda la parte muscular que cubre y que actúa principalmente sobre los hollares va a estar inervado por el nervio facial. Recordemos que son todos los músculos de la cara que vimos en las clases anteriores. La irrigación sensitiva de la cavidad nasal va a estar dada por el nervio trigémino, más específicamente la rama maxilar del nervio trigémino. La inervación sensitiva especial va a corresponderse a la parte más caudo-dorsal de la cavidad nasal y que tiene influencia o la formación del nervio olfatorio. Y la irrigación va a estar dada por las arterias palatina mayor y esfenopalatinas, que son ramas de la arteria maxilar que ingresan a la cavidad nasal e irrigan todas las mucosas. Y la irrigación venosa es bastante particular porque se forman plexos submucosos que principalmente se encuentran ubicados en el piso de la cavidad nasal, parte ventral del septum nasal y el cornete nasal ventral, y toda esta sangre venosa, tanto de los plexos como el del resto de la cavidad nasal, se dirige hacia la vena maxilar. Algunas consideraciones a tener en cuenta en las otras especies.
En el caso de los carnívoros, también hablamos de un plano nasal. Pero a diferencia del equino, la nariz no tiene pelos, sino que presenta una piel bastante queratinizada y que se ha modificado, donde aparecen surcos y en general se mantiene húmeda en situaciones normales por la secreción de la glándula nasal lateral. Aparece un filtrum, que es filtrum nasal, que está separando parcialmente las dos partes o los dos hollares. En el caso de los pequeños rumiantes también podemos ver un filtrum y una nariz, un plano nasal desprovisto de pelos. En los bovinos, la nariz se continúa sobre el labio superior, por lo tanto hablamos de un plano nasolabial, que también presenta surcos que se mantienen húmedos. Tanto en el bovino como en el perro, estos surcos son diferentes en cada uno de los individuos. En el caso del cerdo, se habla de un plano rostral y ahora vamos a ver que la base del rostro o del hocico está dada por un hueso más que por cartílago. En los carnívoros, las partes, el esqueleto del hollar es completamente cartilaginoso y es mucho más completo que en el caballo, con lo cual no permite una gran dilatación del hollar. Vamos a tener que el cartílago nasal lateral dorsal se prolonga dorsolateralmente, el cartílago nasal lateral ventral se prolonga también ventrolateralmente y aparece un cartílago accesorio que está dando también esa forma o esa comisura hacia caudal del hollar. En el caso de los cerdos ocurre algo similar. El cartílago nasal dorsal y ventral se proyectan hacia los laterales de la escotadura nasoincisiva, pero ese cartílago accesorio que aparece se fija al hueso del rostro. Entre el hueso del rostro y el cartílago accesorio estarían formándose los hollares en un cerdo. Por otro lado, al igual que en el equino, podemos ver que los cornetes, la mucosa que cubre los cornetes nasales, se prolongan rostralmente para formar el pliegue recto, el pliegue alar y el pliegue basal. Y en la primera parte de la nariz, es decir, en el vestíbulo de la cavidad nasal, aparece la desembocadura del conducto nasolagrimal. Los cornetes nasales en el equino también se describen formados por un cornete nasal dorsal, un cornete nasal medio, que es más prolongado, y un cornete nasal ventral. A diferencia del caballo, la disposición que tienen estos cornetes es un poco diferente. En el caso del cornete nasal ventral, donde en el caballo se divide en dos láminas óseas que se enrollan sobre sí mismas, en el perro tenemos una lámina horizontal de la cual se desprenden láminas óseas de manera irregular, cubriendo prácticamente o cerrando prácticamente toda la cavidad nasal. Esto hace que una inflamación de la mucosa que las cubre pueda obstruir de manera importante la circulación del aire. Con respecto a los senos paranasales, en el caso de los carnívoros, van a tener el seno frontal, que está dividido en tres porciones, una porción rostral, una porción media o medial y una porción lateral. Y no existe un seno maxilar, sino que hablamos de un receso maxilar, debido a que la cavidad en el hueso maxilar se encuentra comunicada de manera muy amplia con la cavidad nasal. Obviamente que la circulación del aire también se produce desde el receso maxilar hacia el frontal. Como lo mencionamos anteriormente, el seno frontal de los bovinos es muy amplio, ocupa no solamente toda la región dorsal de la cavidad craneana, sino que también que se prolonga dentro de las apófisis cornuales. Por último, algo que hay que tener en cuenta con respecto a los cornetes nasales del cerdo, debido a ciertas patologías que pueden presentarse en estos animales y que se diagnostican a partir de la visualización de la cavidad nasal en la necropsia.
Estas dos imágenes corresponden a la cavidad nasal de un cerdo. Es un corte transversal realizado entre el primer y segundo premolar. Se puede observar el cornete nasal dorsal, el cornete nasal ventral, que tiene una lámina horizontal, la cual se divide en una parte enrollada hacia dorsal y una parte enrollada hacia ventral. Esto sería lo normal de ver, y esto es el septum nasal. En un animal existe una enfermedad que se llama rinitis atrófica, que podemos verla en esta imagen, donde esa anatomía del cornete nasal ventral se pierde completamente, atrofiándose los cornetes nasales y que se diagnostica, como ya les decía, por la visualización en una necropsia. Por lo tanto, la forma que tienen estos cornetes en el cerdo al nivel del primer y segundo premolar es importante tenerlo en cuenta. Creo que con esto terminamos con lo que corresponde a una rápida descripción de la cavidad nasal. Espero que les sirva para, al hacer la lectura, sea más sencillo. Nos estamos viendo en el próximo video. Un saludo.